Millonario llega más temprano a casa de campo con piscina y se queda en shock con lo que ve el colapso. La torre de casi 3 metros de altura, construida con triciclos oxidados, vagones de plástico rojo y sillas de jardín, se inclinó peligrosamente hacia la izquierda con el pequeño Nico, de apenas 3 años, riendo a carcajadas desde la cima. El niño extendió sus brazos regordetes hacia el cielo azul, ajeno a que la rueda del triciclo base estaba cediendo bajo el peso de la estructura improvisada. A 10 metros de distancia, recién cruzando el umbral de las puertas francesas de Caoba, Rodrigo Valladares sintió que su corazón se detenía en seco, paralizando cada músculo de su cuerpo dentro de su traje de diseñador. No había tiempo para correr. No había tiempo para gritar. La gravedad ya había reclamado a su hijo. La estructura crujió con un sonido metálico repugnante y comenzó a desplomarse directamente hacia el borde de granito afilado de la piscina. ¡Nico! El grito se ahogó en la garganta de Rodrigo. Pero antes de que el padre pudiera dar el primer paso, un borrón azul y amarillo cruzó el césped con una velocidad sobrehumana. Mariana, la niñera, no corrió, se lanzó como un proyectil. Sus guantes de goma amarilla brillaron bajo el sol de la tarde, justo cuando sus brazos envolvieron el cuerpo del niño en el aire. El impacto fue brutal. El hombro de Mariana golpeó el suelo de piedra con un ruido seco, absorbiendo todo el golpe, mientras la torre de juguetes se estrellaba a centímetros de sus cabezas, explotando en una lluvia de plástico y metal. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para descubrir por qué este accidente destapará un secreto familiar que nadie vio venir. El silencio que siguió al estruendo fue absoluto, roto solo por el sonido del agua de la piscina agitándose por los escombros que cayeron dentro. Rodrigo corrió, tropezando con sus propios pies, con la respiración errática y la visión nublada por el pánico. En el suelo, Mariana gemía de dolor, con el rostro contra el pasto, pero sus brazos seguían cerrados como un cepo de acero alrededor de Nico. El niño, aturdido por la caída repentina pero completamente ileso, levantó la cabeza y miró a la mujer que lo abrazaba. «¡Otra vez, Nana! ¡Otra vez!», gritó Nico rompiendo la tensión con una inocencia que heló la sangre de Rodrigo. Los otros 3 cuatrillizos, Leo, Teo y Gio, que habían estado observando desde la base de la torre con los ojos muy abiertos, corrieron hacia ellos. No corrieron hacia su padre, corrieron hacia Mariana, amontonándose sobre ella, riendo nerviosamente, pensando que la caída era parte del gran juego. Rodrigo llegó hasta ellos, temblando de una furia fría que nacía del miedo más profundo que un padre puede sentir. Apartó violentamente un vagón roto y se arrodilló, no para ayudar a la mujer que acababa de salvar a su hijo, sino para arrancar a Nico de sus brazos. «¡Suéltalo!», rugió Rodrigo, su voz quebrándose. Mariana se sobresaltó, abriendo los ojos llenos de lágrimas por el dolor en su hombro. Al ver al patrón, el color huyó de su rostro. Intentó incorporarse, haciendo una mueca de dolor agudo. «Señor Valladares, yo llegué a tiempo, él está bien, lo tengo», balbuceó ella, tratando de quitarse un mechón de cabello rubio que se le había pegado a la frente sudorosa. Rodrigo levantó a Nico, revisándolo frenéticamente en busca de sangre, huesos rotos o contusiones. El niño, asustado por la brusquedad de su padre, comenzó a llorar y a estirar los brazos de vuelta hacia Mariana. «¡Cállate!», le gritó Rodrigo a la niñera, poniéndose de pie con Nico en brazos, quien ahora pataleaba para soltarse. «Podrías haberlo matado, lo vi. Vi cómo permitiste que subiera ahí. Señor, estábamos jugando a los arquitectos. Ellos querían ver el cielo». Mariana se puso de pie con dificultad, sosteniéndose el brazo izquierdo que colgaba en un ángulo extraño.
Sus ojos azules estaban muy abiertos, suplicantes. Nunca les quité la vista de encima. Estaba calculando la distancia. ¿Jugando? Rodrigo señaló los escombros afilados a centímetros del borde de la piscina. ¿Llamas a esto jugar? Es una trampa mortal. Te pago para que los cuides, no para que los pongas en peligro mientras bailas y haces estupideces. Los otros 3 niños, sintiendo la ira de su padre, rodearon las piernas de Mariana, abrazándola con fuerza, creando una barrera humana entre el millonario y la empleada. «¡Papá malo!», gritó Teo, el más valiente de los 4, golpeando la pierna del pantalón de Rodrigo con su pequeño puño. «¡Deja a Nana!». Esa imagen terminó de romper algo dentro de Rodrigo. Ver a sus propios hijos defendiendo a la mujer que, en su mente traumatizada, casi había matado a uno de ellos, fue un insulto insoportable. Su miedo se transformó en una autoridad ciega y cruel. «Entren a la casa, ahora», ordenó Rodrigo con voz baja y letal, mirando a sus hijos. Nadie se movió. Los 4 niños se aferraron más a la tela azul del uniforme de Mariana, manchado de pasto y tierra. Ella acarició la cabeza de Leo instintivamente, un gesto maternal que Rodrigo envidió y odió al mismo tiempo. «Niños, obedezcan a su papá», susurró Mariana con la voz temblorosa, tragándose el dolor de su brazo. «Vayan adentro, todo está bien». «No me ayudes», espetó Rodrigo, dando un paso hacia ella, invadiendo su espacio personal con una agresividad que la hizo retroceder. «No te atrevas a darles órdenes. Se acabó. El despido injusto». El sol de la tarde, que minutos antes iluminaba una escena de juegos, ahora parecía un reflector interrogatorio sobre el rostro pálido de Mariana. Rodrigo bajó a Nico al suelo, asegurándose de mantenerlo detrás de él, lejos de la influencia peligrosa de la niñera. «Señor Valladares, por favor, necesito este trabajo». La voz de Mariana se quebró, perdiendo la compostura profesional por primera vez. «Mi matrícula de enfermería, mi alquiler. Le prometo que no volverá a pasar. Fue un error de cálculo, pero nunca dejé que se lastimaran. Lo atrapé». «Un error de cálculo». Rodrigo soltó una risa seca, sin humor. «Construyo rascacielos, señorita Cortés. Sé lo que pasa cuando una estructura falla. Si hubieras llegado un segundo tarde, un solo segundo». Su voz se apagó, incapaz de verbalizar la imagen de su hijo golpeando la piedra. Sacudió la cabeza para alejar el pensamiento y endureció su expresión. «Estás despedida». La palabra cayó como una sentencia de muerte en el jardín. Los niños, aunque pequeños, entendieron el tono. El llanto colectivo estalló como una sirena de alarma. «¡No!», gritaron al unísono, un coro de voces idénticas llenas de angustia. «¡Quiero a Nana!», sollozó Gio, tirándose al suelo y pataleando, una rabieta nacida del pánico puro. Mariana dio un paso hacia ellos por instinto, sus manos enguantadas extendiéndose para consolarlos, pero Rodrigo se interpuso bruscamente. «No los toques», bramó él. «Ve a tu cuarto, recoge tus cosas y lárgate de mi casa. Tienes 10 minutos antes de que llame a seguridad para que te saquen a la fuerza». «Señor, por favor. Los niños están alterados. Déjeme calmarles al menos», suplicó ella, ignorando el dolor punzante en su hombro. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora, no por el despido, sino por la mirada de terror en los ojos de los 4 pequeños que había cuidado durante 2 años. «He dicho que te largues». Rodrigo señaló la puerta de servicio con un dedo acusador. «Y deja el uniforme. Es propiedad de la familia». Fue el golpe final a su dignidad. Mariana se quedó inmóvil un segundo, mirando a Rodrigo a los ojos. Vio a un hombre roto por el miedo, un hombre que no sabía ser padre y que estaba proyectando su propia incompetencia sobre ella. Respiró hondo, enderezó su postura a pesar del dolor y asintió lentamente. «Está bien, señor Valladares.
Con movimientos lentos y dolorosos, Mariana se quitó los guantes amarillos de goma, dejándolos caer sobre el césped inmaculado. Luego, desató el delantal blanco, doblándolo con una reverencia casi ceremonial, y lo colocó suavemente sobre una silla de jardín. Los niños habían dejado de gritar y ahora solo sollozaban bajito, observando la escena con una confusión desgarradora. Mariana se agachó a su altura, ignorando la mirada fulminante de Rodrigo. «Escúchenme, mis príncipes», susurró con la voz llena de un amor feroz. «Tienen que ser valientes, ¿sí? Como los caballeros del castillo que construimos». «¿Te vas?», preguntó Nico, con los ojos rojos e hinchados. «Tengo que irme un ratito, pero ustedes se quedan cuidando el fuerte, ¿verdad?». Mariana les secó las lágrimas con sus pulgares, memorizando cada peca, cada gesto de sus caras. «Obedezcan a papá. Él los quiere mucho. Solo está asustado». Se levantó antes de derrumbarse frente a ellos. Sin mirar a Rodrigo, caminó hacia la casa para recoger su bolso. El trayecto hasta la puerta trasera se sintió como caminar hacia la horca. 10 minutos después, Mariana salía por la puerta de servicio con su vieja mochila al hombro. Vestía sus jeans desgastados y una camiseta simple. Rodrigo la esperaba en la entrada del garaje, con un sobre blanco en la mano. «Tu liquidación y un extra por el incidente», dijo él fríamente, extendiendo el sobre sin mirarla a la cara. Quería que se fuera ya. El sonido del llanto de los niños dentro de la casa le estaba taladrando el cerebro. Mariana miró el sobre lleno de dinero. Podría haberlo tomado. Lo necesitaba desesperadamente, pero la imagen de Rodrigo arrancándole al niño de los brazos, tratándola como a una criminal después de haber puesto su cuerpo como escudo, encendió una chispa de orgullo en su pecho. «Quédeselo», dijo ella con voz firme. Rodrigo parpadeó, sorprendido. «¿Qué? Úselo para pagarle a alguien que los ame la mitad de lo que yo los amo, porque con dinero no va a comprar que dejen de llorar esta noche». Mariana se ajustó la mochila, ignorando el pinchazo de dolor en su hombro. «Y señor Valladares, revise el video de seguridad si tiene tiempo. Tal vez aprenda algo sobre lo que sus hijos realmente necesitan». Sin esperar respuesta, Mariana dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la gran reja de hierro de la salida. Rodrigo se quedó allí, con el sobre en la mano, viendo cómo la única figura materna que sus hijos conocían se alejaba por el camino de grava, haciéndose cada vez más pequeña hasta desaparecer tras los muros de la propiedad. Dentro de la mansión, el llanto de los cuatrillizos había cesado, reemplazado por un silencio repentino y pesado que resultaba mucho más aterrador que los gritos. Rodrigo entró a la casa, cerrando la puerta con fuerza, convencido de que había hecho lo correcto para proteger a su familia. No tenía idea de que acababa de cometer el error más grande de su vida, y que el silencio en la casa no era de paz, sino de protesta. Al subir las escaleras hacia la habitación de los niños, encontró la puerta cerrada con seguro por dentro. «Niños, abran», ordenó, tratando de sonar calmado. Nadie respondió. «Leo, Nico, abran la puerta, soy papá». Del otro lado, solo se escuchó el sonido de muebles siendo arrastrados. Estaban construyendo otra barricada, pero esta vez no era para jugar, era para mantenerlo a él fuera. Rodrigo apoyó la frente contra la madera fría de la puerta y por primera vez en años sintió el peso aplastante de la soledad en su propia casa llena de gente. El silencio insoportable. La noche cayó sobre la mansión Valladares, como una losa de granito, pesada y asfixiante. Lo que usualmente era una casa vibrante, llena del caos sonoro de 4 niños de 3 años, corriendo por los pasillos de mármol, se había transformado en un mausoleo. El silencio no era paz, era una acusación.
Rodrigo caminaba de un lado a otro frente a la puerta de la habitación de sus hijos, sosteniendo una bandeja de plata con sándwiches de queso fundido cortados en formas de estrella, tal como le había instruido la cocinera que les gustaban. Llevaba 1 hora intentando que abrieran la puerta. Ya no había barricada. Había usado la llave maestra para entrar brevemente y quitar los muebles, pero la barrera emocional era impenetrable. Leo, Teo, Nico, Gio. Su voz resonó en el pasillo vacío, débil y carente de autoridad. Traje la cena, tienen que comer. Nadie respondió. Rodrigo empujó la puerta suavemente. La habitación estaba en penumbras, iluminada únicamente por la luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas abiertas. Lo que vio le estrujó el estómago. Las 4 camas individuales, con sábanas de algodón egipcio y edredones de diseñador, estaban vacías e intactas. En su lugar, en el centro de la alfombra mullida, había un bulto confuso. Los cuatrillizos habían arrastrado sus almohadas y mantas al suelo para dormir todos juntos, amontonados como cachorros asustados buscando calor en una tormenta. Estaban profundamente dormidos, con las caras sucias por el llanto seco y las respiraciones entrecortadas por los sollozos previos. Rodrigo entró de puntillas, sintiéndose un intruso en su propia casa. El aire olía a talco y a tristeza infantil. Se acercó al grupo de cuerpos enredados. Gio tenía el puño cerrado aferrando algo invisible. Nico murmuraba «Nana» en sueños, un susurro que golpeó a Rodrigo como una bofetada física. Dejó la bandeja sobre una cómoda, sabiendo que la comida se enfriaría sin ser tocada. Fue entonces cuando pisó algo crujiente cerca de la ventana, justo donde habían apilado los juguetes que lograron rescatar del jardín antes de encerrarse. Se agachó y recogió el papel arrugado. Era un dibujo, o más bien un plano infantil garabateado con crayones de cera roja y negra sobre una hoja de papel de construcción. Rodrigo encendió la lámpara de noche con la intensidad al mínimo para examinarlo. El dibujo mostraba 4 figuras de palitos pequeños en la base de una línea vertical larga y tambaleante que intentaba representar la torre de triciclos. Arriba de la torre había una nube azul mal coloreada, y dentro de la nube una figura femenina con alas y un vestido amarillo brillante. Debajo, con la caligrafía torpe de Mariana, quien claramente había ayudado a escribir los títulos que los niños le dictaban, se leía una frase: «Proyecto Escalera al Cielo, para que mamá nos vea y papá nos mire arriba». Rodrigo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se tuvo que sentar en el borde de una de las camas vacías con el papel temblando en sus manos. «Para que papá nos mire arriba». La frase se repitió en su mente en un bucle tortuoso. Miró a sus hijos dormidos en el suelo. Siempre pensó que les daba todo: la mejor casa, los mejores juguetes, seguridad, futuro. Pero ellos no querían mirar hacia abajo, hacia las cosas materiales. Querían subir para ser vistos. La torre inestable que casi mata a Nico no era una travesura imprudente. Era un grito desesperado de atención dirigido a 2 personas, a la madre que estaba en el cielo y al padre que, aunque estaba vivo en la tierra, nunca levantaba la vista de su teléfono. La ira que había sentido hacia Mariana horas atrás comenzó a transformarse en algo mucho más corrosivo: culpa. Ella sabía esto. Ella había escrito las palabras por ellos. Ella entendía el porqué de la estructura, mientras que él solo había visto el cómo se caía. Una lágrima solitaria, caliente y pesada, cayó sobre el papel, corriendo la cera del crayón rojo. Rodrigo se limpió la cara con furia. No merecía llorar, no todavía. Necesitaba entender qué más se había perdido. Recordó las últimas palabras de Mariana antes de cruzar el portón: «Revise el video de seguridad si tiene tiempo». Salió de la habitación dejando la puerta entreabierta.
bajando las escaleras no como el dueño del mundo, sino como un hombre que busca desesperadamente una prueba que lo condene o lo redima. La revelación de la cámara. El despacho de Rodrigo era un búnker de tecnología y cristal, el lugar donde controlaba su imperio arquitectónico. Pero esa noche, las pantallas gigantes de alta resolución no mostraban planos de rascacielos ni fluctuaciones de la bolsa. Mostraban el jardín de su propia casa, congelado en el tiempo a las 4:15 p.m. Rodrigo se sentó en su silla de cuero ergonómica, con una botella de whisky abierta sobre el escritorio, pero sin vaso. Sus manos teclearon la contraseña del servidor de seguridad con dedos rígidos. Accedió a la cámara 4. Jardín trasero. Gran angular. «Veamos qué clase de negligencia fue esta», murmuró para sí mismo, intentando recuperar algo de su justificada ira, necesitando desesperadamente que Mariana fuera la villana para no tener que serlo él. Presionó play. La imagen cobró vida en gloriosa resolución 8K. El sol de la tarde bañaba el jardín. Rodrigo activó el audio ambiental, un sistema de micrófonos de alta fidelidad que había instalado por paranoia de seguridad y que ahora se convertía en el testigo imparcial de la verdad. En la pantalla, Mariana no estaba distraída con su teléfono ni dormida. Estaba arrodillada en el césped, atando los zapatos de Teo. «Nana, ¿crees que papá llegue temprano hoy?», preguntó la vocecita de Teo a través de los altavoces del despacho. Rodrigo se inclinó hacia adelante. «No lo sé, mi amor. Papá trabaja muy duro para que tengan esta casa tan bonita y todos estos juguetes», respondió Mariana. Su voz sonaba dulce, paciente, sin el cinismo que Rodrigo esperaba de los empleados. «Pero hoy es viernes, tal vez tengamos suerte». «Nunca nos mira», dijo Nico cruzándose de brazos. La tristeza en su tono era devastadora. Siempre mira la pantalla negra de su mano. En el video, Mariana suspiró y les acarició las mejillas. «Tengo una idea», dijo ella, y Rodrigo vio cómo sus ojos se iluminaban. «¿Y si construimos algo tan alto, que cuando él llegue y mire por la ventana de su oficina, no tenga más remedio que verlos a ustedes primero? Más altos que sus edificios». «Sí», gritaron los cuatro al unísono saltando. «Y también estaremos cerca de mami», gritó Gio señalando al cielo. Rodrigo sintió un nudo en la garganta tan apretado que le costaba respirar. No era negligencia, era amor. Era una estrategia desesperada de una joven de 23 años para conectar a un padre ausente con sus hijos. El video continuó. Vio cómo Mariana supervisaba la construcción. Probaba cada base. «Pongan el vagón aquí, es más fuerte», les indicaba. «Yo sostengo esto. Ustedes suban con cuidado». Ella era parte de la estructura, literalmente. Sus manos nunca dejaron de sostener los triciclos inferiores. Entonces, el momento del accidente. Rodrigo vio su propio coche negro entrar en la calzada al fondo de la imagen. El sonido del motor distrajo a los niños. «¡Papá!», gritó Nico desde la cima, girándose bruscamente para ver el auto. Ese giro repentino fue lo que desestabilizó la torre. No fue culpa de Mariana, fue la emoción de ver a su padre. «¡Cuidado!», se escuchó el grito de Mariana en el audio, desgarrador. Lo que siguió lo vio en cámara lenta, cuadro por cuadro. Vio el terror absoluto en el rostro de la muchacha. No terror por perder su empleo, sino terror por la vida del niño. La vio soltar todo y lanzarse. El impacto de su hombro contra la piedra se escuchó con un crack repugnante a través de los altavoces, un sonido que Rodrigo no había escuchado en vivo por el ruido de sus propios gritos. Y luego, la parte que lo destruyó. Después de que la torre cayó y él, el Rodrigo del video, corrió hacia ellos gritando, la cámara captó algo que él no había visto en su ceguera de furia.
Mientras él revisaba a Nico y le gritaba a ella, Mariana, tirada en el suelo y con el brazo dislocado o roto, extendía su mano sana discretamente hacia el tobillo de Rodrigo, no para pedir ayuda, sino en un gesto reflejo de consuelo, tratando de calmar la situación incluso mientras era humillada. «¡Cállate! Podrías haberlo matado», tronaba la voz del Rodrigo digital, distorsionada por la ira. Rodrigo pausó el video justo en el momento en que los niños rodeaban a Mariana para protegerla. Congeló la imagen en el rostro de ella. Lágrimas, dolor físico evidente, pero una mirada de preocupación fija únicamente en Nico, ignorando los insultos que él le escupía. Se dejó caer hacia atrás en la silla, cubriéndose la cara con las manos. La oscuridad del despacho pareció tragárselo. Había despedido a la única persona que estaba haciendo su trabajo. Había echado a la calle a la mujer que no solo salvó la vida de su hijo físicamente, sino que trataba de salvar la relación emocional entre ellos todos los días. Y lo había hecho humillándola, dejándola herida y sin un centavo de gratitud. El silencio de la casa ya no era una acusación, era una sentencia. Rodrigo se puso de pie bruscamente, tirando la silla al suelo. El whisky quedó olvidado. Agarró las llaves de su auto deportivo, no el sedán de chofer, sino el que usaba para conducir rápido. No sabía dónde vivía ella exactamente. Solo tenía una dirección antigua en un archivo de recursos humanos que nunca se había molestado en leer. Pero la encontraría. Tenía que encontrarla. Porque al mirar esa pantalla congelada, se dio cuenta de que sin esa mujer de uniforme azul y guantes amarillos, esa mansión de millones de dólares era solo una ruina vacía esperando derrumbarse sobre ellos. La búsqueda humillante. El motor V12 del Bentley Continental rugió con una elegancia fuera de lugar mientras los neumáticos de perfil bajo trituraban la basura acumulada en los baches de la calle. El sistema de navegación GPS de la consola central, acostumbrado a trazar rutas hacia clubes de campo y zonas financieras, parpadeaba confundido, marcando una línea roja que se adentraba en el corazón de la colonia Doctores, una zona que Rodrigo Valladares solo conocía por los titulares de la Crónica Roja en los periódicos. Eran las 9 de la noche. La atmósfera había cambiado drásticamente. Las luces cálidas y seguras de su mansión en las colinas habían sido reemplazadas por el resplandor intermitente de farolas rotas y luces de neón parpadeantes de las tienditas de abarrotes. Rodrigo apretó el volante forrado en cuero hasta que sus nudillos se pusieron blancos. No era miedo a un asalto lo que le tensaba la mandíbula, sino una vergüenza corrosiva que le subía por el cuello. Cada metro que avanzaba hacia la pobreza de su empleada era una bofetada a su propia opulencia. Frenó en seco frente a un edificio multifamiliar de concreto despintado, con ropa tendida en los balcones oxidados que ondeaba como banderas de rendición. Consultó el archivo digital en su teléfono una vez más. Calle Doctor Andrade, número 45. Era aquí. Bajó del auto. El aire olía a aceite quemado, masa de maíz y drenaje. Varios hombres sentados en la banqueta, bebiendo cervezas baratas, se quedaron en silencio al ver al hombre de traje italiano de $3,000 pisar un charco de agua negra. Rodrigo los ignoró, caminando con una determinación militar, aunque por dentro se sentía como un niño perdido. «Busco a Mariana Cortés», dijo al primero que se cruzó, un anciano que vendía cigarros sueltos en la entrada. El hombre lo escaneó de arriba a abajo con desdén, soltó una bocanada de humo y señaló con la barbilla hacia la esquina de la cuadra, donde el humo blanco y el olor a carne asada se elevaban hacia la noche. «No está en su casa, Catrín. Está chambeando. La vida no se detiene porque ustedes decidan jugar a ser dioses».
Rodrigo tragó saliva y caminó hacia la esquina. Lo que vio allí lo detuvo en seco, escondiéndose instintivamente detrás de un poste de luz, incapaz de enfrentar la realidad inmediata. Era un puesto callejero de tacos, pequeño, rodante, iluminado por un foco desnudo que colgaba de un cable peligroso. Y allí estaba ella, Mariana. No estaba en cama reposando, no estaba poniéndose hielo en el hombro que él había visto golpear contra la piedra horas antes. Estaba de pie frente a una plancha hirviendo, envuelta en el vapor de la grasa. Llevaba la misma ropa con la que había salido de su casa, pero ahora tenía un pañuelo rojo atado rudimentariamente alrededor de su cuello, sosteniendo su brazo izquierdo inmóvil contra su pecho. Un cabestrillo improvisado. Rodrigo sintió una náusea física. Estaba lesionada. Posiblemente tenía una fractura o un esguince severo. Y aún así, con un solo brazo útil, el derecho, Mariana picaba cebolla con una destreza frenética, volteaba tortillas y servía órdenes a 3 obreros que esperaban impacientes. Su rostro estaba pálido, perlado de sudor. Cada vez que hacía un movimiento brusco para alcanzar la salsa o el papel, cerraba los ojos un microsegundo y mordía su labio inferior, conteniendo un grito de dolor. Pero no paraba, no podía parar. «¡2 de suadero con todo, güera!», gritó uno de los clientes. «¡Ya salen, don Beto!», respondió ella, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos azules, apagados por el agotamiento. Rodrigo recordó el sobre con la liquidación que ella había rechazado. Úselo para pagarle a alguien que los ame. Ella había preferido el dolor físico y el trabajo forzado antes que aceptar su dinero manchado de soberbia. Esa dignidad era un espejo en el que Rodrigo se veía monstruoso. No pudo soportarlo más. Salió de las sombras y caminó hacia el puesto. El sonido de sus zapatos de suela de cuero resonó distinto en el asfalto. Mariana. Su voz salió ronca, más baja de lo que pretendía. Ella se congeló. El cuchillo con el que picaba cilantro quedó suspendido en el aire. Levantó la vista y al verlo allí, rodeado por el humo de la carne y la noche del barrio, su expresión no fue de alivio. Fue de pánico defensivo. Instintivamente intentó ocultar su brazo lesionado, girando el cuerpo. «Señor Valladares», susurró mirando nerviosamente a los clientes, «¿qué hace aquí? ¿Pasó algo con los niños? ¿Nico está bien?». Su instinto maternal saltó primero, olvidando que había sido despedida, olvidando su propio dolor. «Los niños están bien. Físicamente». Rodrigo dio un paso más, ignorando las miradas hostiles de los clientes que masticaban sus tacos. «Necesito hablar contigo. Ahora. Estoy trabajando, señor. No puedo dejar el puesto. Si no vendo todo esto, no pago la renta mañana. Usted se encargó de que mi sueldo de esta quincena desapareciera». El reproche fue sutil, pero afilado como el cuchillo que ella sostenía. Rodrigo metió la mano en el bolsillo interior de su saco, sacando no el sobre, sino su chequera y una pluma Montblanc dorada. «Te pagaré el día, te pagaré el mes, te pagaré el año si es necesario», dijo él, apoyando la chequera sobre la barra grasienta del puesto de tacos, manchando el cuero de su billetera de salsa verde. «Deja eso. Vámonos. Tienes que ver a un médico por ese brazo». Mariana miró el cheque en blanco que él empezaba a firmar. Luego miró su rostro. Sus ojos se endurecieron con una frialdad que Rodrigo no conocía. «¿3 de pastor, joven?», preguntó ella, desviando la mirada hacia un nuevo cliente que llegaba, ignorando completamente a Rodrigo y su dinero. «Mariana, por favor», insistió Rodrigo sintiéndose ridículo. «¿Con piña o sin piña?», gritó ella al cliente, alzando la voz para taparla de su expatrón. Rodrigo se quedó paralizado. Estaba siendo ignorado.
Él, que mandaba sobre cientos de empleados, que movía millones con una llamada, estaba siendo derrotado por una mujer herida que vendía tacos en una esquina oscura. Comprendió entonces que no podía comprar su salida de este error. El dinero no tenía valor en esta calle. «Vi el video», soltó Rodrigo de golpe. La frase cortó el aire más efectivamente que cualquier grito. Mariana detuvo la mano sobre la plancha caliente. El humo le rodeaba la cara. Los clientes, sintiendo la tensión, se alejaron unos pasos, masticando en silencio, convirtiéndose en espectadores de un drama que superaba cualquier telenovela. Ella se giró lentamente. Sus ojos estaban rojos, cansados, pero brillantes de lágrimas contenidas. «¿Lo vio?», preguntó en un susurro. «Vi todo. El audio, lo que dijeron, lo que intentaban hacer. La lección de vida». El ruido de la ciudad pareció desvanecerse, dejando a Rodrigo y Mariana en una burbuja de silencio tenso, solo roto por el siseo de la carne en la plancha. Mariana dejó el cuchillo sobre la tabla de madera. Ya no podía fingir que trabajaba. El dolor en su brazo palpitaba al ritmo de su corazón, pero el dolor en su alma, al recordar la tarde, era peor. «Entonces ya sabe que no soy una criminal», dijo ella, con la voz temblorosa, pero digna. Se limpió las manos en un trapo sucio colgado de su cintura. «Ya sabe que no puse a sus hijos en peligro por diversión. Sé que les salvaste la vida. Sé que Nico estaría...» Rodrigo no pudo terminar la frase. La imagen de la cabeza de su hijo contra la piedra seguía torturándolo. «Sé que fui un imbécil, un ciego y un imbécil. Vengo a pedirte que vuelvas. Te duplicaré el sueldo, te daré seguro médico completo, vacaciones pagadas, lo que quieras». Era la oferta estándar de Rodrigo Valladares. Solucionar problemas con recursos. Esperaba que ella aceptara de inmediato, aliviada. Esperaba gratitud. Pero Mariana negó con la cabeza, una sonrisa triste y amarga curvando sus labios. «Usted no entiende nada, señor Valladares. Aún después de ver el video, no entiende nada». «¿Qué no entiendo? Te estoy ofreciendo el mejor trabajo de tu vida. Mira dónde estás». Hizo un gesto vago hacia la calle sucia y el puesto precario. Mariana salió de detrás del puesto, se paró frente a él, pequeña en estatura, pero gigante en presencia moral. Con su mano sana, señaló hacia el cielo oscuro, donde las nubes tapaban las estrellas. «No construíamos un fuerte para jugar a los soldados, señor. Ellos no querían un castillo, ellos querían un mirador». Su voz se quebró y una lágrima solitaria escapó, trazando un camino limpio en su mejilla manchada de hollín. Leo, Teo, Nico y Gio se pasan el día preguntando por qué su papá vive en la misma casa, pero nunca está realmente ahí. Rodrigo bajó la mirada, incapaz de sostenerle los ojos. «Yo trabajo mucho. Todo lo que tienen es gracias a...» «Ellos no quieren lo que usted compra», le interrumpió Mariana, gritando por primera vez. La intensidad de su voz hizo que Rodrigo retrocediera un paso. «¿Escuchó el audio? ¿Escuchó a Nico? Dijo que quería estar alto para que usted lo viera. Porque cuando llega a casa, usted mira su teléfono, mira sus planos, mira el reloj, pero nunca los mira a ellos». Rodrigo sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. La verdad, dicha a la cara en una calle sucia, dolía más que cualquier fracaso financiero. Querían llegar al cielo, señor Valladares. Querían que su mamá los viera desde arriba y que su papá los viera desde su oficina. Estaban dispuestos a subirse a una torre inestable de basura solo para conseguir 3 segundos de su atención. Mariana se acercó más, sus ojos azules taladrando la conciencia del millonario. «Yo no soy la que casi los mata hoy, fue su ausencia. Su indiferencia creó ese peligro, yo solo traté de gestionarlo». Rodrigo se quedó mudo, absolutamente mudo. Las palabras de Mariana desmantelaron años de justificaciones.
Se dio cuenta de que era un extraño para sus propios hijos, un proveedor de lujos, pero un mendigo de afecto. «Tienes razón», susurró él, la arrogancia finalmente drenada de su cuerpo. Se quitó las gafas de diseñador y se frotó los ojos cansados. «Tienes razón en todo. No merezco que vuelvas. Pero ellos te necesitan. No han comido. Están durmiendo en el suelo, bloqueando la puerta. Solo gritan tu nombre». Mariana cerró los ojos al escuchar eso. Su resistencia se desmoronó ante la imagen de sus niños sufriendo. «No puedo volver solo por dinero, Rodrigo», dijo ella, usando su nombre de pila por primera vez, rompiendo la barrera empleado-patrón. «No puedo volver a esa casa para ser la madre que usted se niega a ser y el padre que usted no quiere ser. No puedo verlos sufrir por su frialdad otra vez. Me duele demasiado». «¿Qué necesitas?», preguntó él desesperado. «Haré lo que sea. No quiero el doble de sueldo. Quiero el mismo sueldo. Pero tengo una condición, una sola, y no es negociable». Rodrigo asintió frenéticamente. «Lo que sea. Un coche, un departamento». «Tiempo», dijo ella tajante. «Quiero 1 hora de su tiempo. Todos los días». Rodrigo parpadeó, confundido. «¿Cómo? Si vuelvo, usted tiene que llegar a las 6:00 p.m. en punto. Y durante 1 hora, el teléfono se queda en la caja fuerte. 1 hora para jugar en el suelo, para mancharse de lodo, para leer cuentos, para ser un padre. Si un día falla, si un día llega tarde o contesta una llamada durante esa hora, yo me voy para siempre. Y esta vez no habrá video que me haga regresar». El silencio volvió a instalarse entre ellos. Rodrigo miró el puesto de tacos, luego miró su auto de lujo y finalmente miró a la mujer que tenía enfrente, sosteniendo su brazo herido con dignidad de reina. Entendió que no estaba contratando a una niñera, estaba firmando un contrato para salvar a su familia. «Acepto», dijo Rodrigo con voz firme. «Acepto la condición». Mariana lo estudió un segundo más, buscando mentiras en su rostro. Al no encontrar ninguna, suspiró profundamente y se desató el delantal sucio con una sola mano. «Entonces ayúdeme a cerrar el puesto, señor Valladares. No puedo bajar la cortina de metal con un solo brazo». Rodrigo, el arquitecto de rascacielos, el hombre que no había levantado nada más pesado que un maletín en años, se quitó el saco de $3,000, lo tiró sobre el asiento de su Bentley, se arremangó la camisa blanca inmaculada y caminó hacia la grasa y el cochambre. «Dime qué tengo que hacer», dijo él. Mientras bajaban juntos la pesada cortina de acero del puesto, bajo la mirada atónita de los vecinos, Rodrigo sintió un extraño peso levantarse de sus hombros. Por primera vez en años estaba construyendo algo real. «Vamos a casa», dijo Mariana cuando terminaron, subiendo al asiento de cuero color crema del Bentley, con su ropa oliendo a frito. «Vamos a casa», repitió Rodrigo encendiendo el motor. Pero sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. Tenía que aprender a ser padre, y su maestra era la mujer a la que casi había destruido. El regreso y la prueba. El Bentley negro se deslizó por la entrada circular de la mansión con el motor apagado, aprovechando la inercia para no hacer ruido. Eran casi las 11 de la noche. La casa estaba oscura, una silueta imponente y fría recortada contra el cielo nocturno, muy diferente a la calidez caótica del puesto de tacos que acababan de dejar atrás. Rodrigo abrió la puerta del copiloto. Mariana bajó con dificultad, protegiendo su brazo lesionado contra el pecho. Olía a aceite, cebolla y sudor, un contraste violento con el aroma a lavanda y cera para pisos del vestíbulo de mármol. «¿Siguen ahí?», preguntó ella en un susurro, mirando hacia la escalera monumental. «No han salido de su cuarto. La cocinera dijo que no cenaron», respondió Rodrigo, sintiendo que el nudo en su estómago se apretaba nuevamente. Se sentía un intruso en su propia casa, guiando a la dueña legítima del corazón de sus hijos. Subieron en silencio.
Al llegar a la puerta de la habitación de los cuatrillizos, Rodrigo sacó la llave maestra, giró el mecanismo con suavidad y empujó la madera. La escena seguía igual, un nido de mantas y almohadas en el suelo, 4 cuerpos pequeños enredados en un sueño intranquilo. Mariana no esperó permiso. Entró en la habitación y se arrodilló en la alfombra junto a ellos, ignorando el dolor punzante en su hombro al agacharse. «Mis niños», susurró, su voz cargada de una ternura que hizo que Rodrigo apartara la mirada, avergonzado. El primero en reaccionar fue Nico. El olor familiar de Mariana, incluso mezclado con la grasa de la calle, penetró en su sueño. El niño abrió los ojos, parpadeó confundido en la penumbra y al ver la silueta de su nana, soltó un grito ahogado que despertó a los otros 3. ¡Nana! Fue una explosión. Los 4 niños se lanzaron sobre ella. No les importó que estuviera sucia, no les importó la hora. Se aferraron a su cuello, a su cintura, a sus piernas. Mariana soltó un gemido de dolor cuando uno de ellos presionó su brazo herido, pero se mordió la lengua y los envolvió con su brazo sano, besando cabezas, secando lágrimas nuevas y viejas. «Pensé que te habías ido», sollozó Teo, enterrando la cara en el cuello de ella. «Nunca, mi amor. Solo fui a comprar tacos», mintió ella, sonriendo entre lágrimas. Rodrigo observaba desde el marco de la puerta, una figura oscura y rígida. Nadie corrió hacia él, nadie notó su presencia. Era el arquitecto de la casa, pero Mariana era el hogar. Entendió entonces la magnitud del desafío que había aceptado. No bastaba con pagar, tenía que ganarse el derecho a estar en esa alfombra. «Papá la trajo de vuelta», dijo Mariana, levantando la vista y encontrando los ojos de Rodrigo en la oscuridad. Fue un regalo inmerecido, una invitación. 4 pares de ojos idénticos se giraron hacia la puerta con desconfianza. Rodrigo dio un paso adelante sintiendo que sus zapatos de $3,000 pesaban toneladas. «Sí», dijo él con la voz ronca. «Nana se queda, y yo voy a tratar de quedarme también». El día siguiente marcó el inicio del contrato. A las 5:55 p.m., la alarma del reloj de Rodrigo sonó en su despacho. Su corazón se aceleró más que antes de una reunión con inversionistas japoneses. Se levantó, tomó su iPhone de última generación, ese dispositivo que había sido su cordón umbilical con el mundo y su escudo contra su familia, y lo metió en la caja fuerte oculta detrás de un cuadro. El clic metálico de la cerradura sonó definitivo. Se aflojó la corbata, se quitó el saco y se arremangó la camisa hasta los codos. Se miró en el espejo. Parecía un hombre disfrazado de padre relajado. Respiró hondo y salió al jardín. Mariana estaba sentada en el césped, con el brazo en un cabestrillo profesional que el médico privado, que Rodrigo había obligado a ir esa mañana, le había colocado. Los cuatrillizos jugaban alrededor de ella, pero el ambiente cambió instantáneamente cuando Rodrigo cruzó las puertas francesas. El silencio cayó sobre el jardín. Los niños dejaron de correr. Nico se escondió detrás de las piernas de Mariana. Leo agarró un camión de juguete como si fuera un arma. Lo miraban como se mira a un extraño que invade un parque privado. «Hola», dijo Rodrigo, deteniéndose a 2 metros de ellos. Se sentía ridículo, expuesto sin su teléfono en la mano. «Hola, papá», murmuró Gio sin mirarlo, concentrado en arrancar pasto. Mariana le lanzó una mirada de advertencia a Rodrigo. «Haz algo», decían sus ojos, «no te quedes ahí parado como una estatua». Rodrigo carraspeó. Miró alrededor, vio una pelota de fútbol desinflada. «¿Alguien quiere... patear la pelota?», intentó. Nadie se movió. «No nos gusta el fútbol», dijo Teo con brutal honestidad infantil. «Nos gustan los castillos». «Ah, claro, castillos». Rodrigo se agachó, sintiendo cómo la tela de su pantalón de vestir se tensaba.
Tomó unos bloques de madera gigantes que estaban dispersos. Intentó apilar dos. Se cayeron. Los niños lo miraban con un juicio silencioso y devastador. Estaba fracasando. Estaba aburriendo a sus propios hijos. El pánico empezó a subir por su garganta. Era más fácil dirigir una empresa multinacional que jugar con 4 niños de 3 años. Mariana vio el pánico en los ojos del millonario. Sabía que si este primer intento fallaba, Rodrigo se retraería en su caparazón de trabajo para siempre. Tenía que intervenir, tenía que romper la imagen de el patrón. Con un movimiento rápido y calculado, Mariana estiró su pierna sana y, aprovechando que Rodrigo estaba en cuclillas y en equilibrio precario, enganchó su tobillo. Fue un movimiento de judo doméstico. Rodrigo perdió el equilibrio. Agitó los brazos cómicamente y cayó de espaldas sobre el césped recién cortado con un ruido sordo. El mundo se detuvo un segundo. Rodrigo quedó tendido, mirando el cielo, en shock. Nadie empujaba a Rodrigo Valladares. Nadie lo tiraba al suelo. Entonces escuchó el sonido más hermoso del mundo, una risa. Primero fue Nico, luego Teo. En segundos, los 4 niños se estaban riendo a carcajadas, señalando a su padre tirado en el pasto como una tortuga volteada. «¡Nana tiró a papá!», gritó Leo, eufórico. Rodrigo se incorporó sobre sus codos, miró a Mariana. Ella tenía una sonrisa traviesa, desafiante. «¡Uy! Perdón, señor. Se me resbaló el pie», dijo ella con un sarcasmo delicioso. Rodrigo sintió una chispa competitiva, algo primitivo y alegre que no había sentido en décadas. En lugar de levantarse y sacudirse el polvo con dignidad, agarró un puñado de pasto seco y se lo lanzó suavemente a Mariana. «Ah, sí», dijo él. Los niños jadearon. «¡Guerra! ¡Al ataque!», gritó Mariana. Fue la señal. Los 4 niños se lanzaron sobre Rodrigo. No fue un abrazo tierno, fue un abordaje pirata. Lo empujaron de nuevo al suelo, treparon sobre su pecho, le jalaron el cabello, le llenaron la camisa blanca de manchas verdes y tierra. Por primera vez, Rodrigo no se preocupó por el traje. Rodó por el suelo con ellos, gruñendo como un monstruo, dejándose vencer por 4 guerreros de menos de 1 metro. Escuchó sus risas cerca de su oído, sintió sus corazones latiendo rápido contra su pecho. A lo lejos, sentada en el banco de jardín, Mariana observaba la escena con los ojos húmedos. Rodrigo Valladares, el hombre de hielo, estaba cubierto de tierra, despeinado y riendo a carcajadas mientras Nico le intentaba meter una flor en la nariz. Había pasado la prueba. El accidente real. 3 días después, la atmósfera ligera del jardín se desvaneció bajo un cielo plomizo y opresivo. Una tormenta eléctrica de proporciones históricas azotaba la ciudad, convirtiendo las ventanas panorámicas de la mansión en pantallas de agua furiosa. Eran las 8 de la noche. Rodrigo, cumpliendo su promesa, estaba en casa, leyendo un cuento en la sala de estar, mientras la lluvia golpeaba el techo. Mariana estaba en la cocina preparando leche tibia. De repente, un trueno hizo vibrar los cimientos de la casa, seguido inmediatamente por un apagón total. La mansión inteligente murió. Las luces se apagaron, el sistema de seguridad pitó una vez y cayó, y el silencio repentino fue devorado por el rugido del viento afuera. «¡Papá!», gritaron los niños en la oscuridad. Rodrigo encendió la linterna de su celular, que ahora llevaba en el bolsillo, pero en modo avión, para iluminar la sala. «Tranquilos, es solo la luz. El generador de emergencia debe entrar en...». Rodrigo esperó. 1, 2, 3 segundos. Nada. El generador, esa máquina de $100,000 que supuestamente garantizaba confort eterno, falló. Silencio absoluto. «Tengo miedo», lloriqueó Gio. Pero el llanto de Gio sonó extraño. No era el llanto agudo de un berrinche, era un silbido.
Un sonido seco, rasposo, como aire tratando de pasar por un popote aplastado. Rodrigo dirigió el haz de luz hacia su hijo. Gio se agarraba la garganta con las dos manos. Sus ojos estaban desorbitados. Su pecho se hundía violentamente con cada intento de inhalar, pero no entraba aire. ¿Gio? Rodrigo sintió un frío que no tenía nada que ver con la tormenta. Gio, respira. El niño abrió la boca, desesperado, pero solo salió un chillido agónico. Estaba sufriendo un ataque de asma severo, desencadenado por el pánico a la oscuridad y el cambio de presión. Su rostro comenzaba a tornarse de un color violáceo bajo la luz blanca del celular. ¡Mariana!, gritó Rodrigo, un grito que desgarró su garganta. ¡Mariana, ven rápido! Mariana apareció corriendo desde la cocina con una vela en la mano, proyectando sombras largas y fantasmales en las paredes. Al ver a Gio, soltó la vela, que se apagó al caer, y se arrodilló junto a él en la oscuridad. «Luz, necesito luz», ordenó ella con voz de acero. Rodrigo apuntó el celular con manos temblorosas. Mariana puso su oreja en el pecho del niño, ignorando los truenos que sacudían la casa. «Vías cerradas. Es una crisis severa», dijo ella, levantando la cabeza. Sus ojos brillaban con urgencia. «¿Dónde está su inhalador de rescate? El salbutamol». Rodrigo se quedó congelado. «¿El qué?» «El inhalador azul. La medicina para el asma», gritó Mariana, sacudiendo a Rodrigo por el brazo. «Se le cierran los bronquios. Yo no sé. La niñera anterior, yo nunca...» Rodrigo balbuceó. Era el padre. Era su casa. Y no tenía la menor idea de dónde estaba el medicamento que podía salvar la vida de su hijo. La impotencia lo golpeó más fuerte que cualquier pérdida financiera. Todo su dinero, todo su poder, y no servía de nada porque no sabía en qué cajón estaba un frasco de plástico de $5. Gio empezó a convulsionar levemente por la falta de oxígeno. Sus labios ya eran azules. «¡Llama a una ambulancia!», gritó Rodrigo, entrando en pánico buscando señal en su teléfono. «¡No llegarán!», le cortó Mariana. «El puente de acceso se inunda con esta lluvia. Tardarán 1 hora. Gio no tiene 1 hora, tiene 2 minutos». Rodrigo miró a su hijo muriendo en la alfombra persa. Se sintió el ser más pequeño y despreciable de la tierra. Mariana cerró los ojos un segundo, pensando. No podía depender de él. Tenía que depender de sí misma. «El botiquín de viaje», murmuró ella. «Cuando fuimos al parque la semana pasada, yo lo guardé». Se levantó como un resorte y corrió hacia el cuarto de lavado, tropezando con muebles en la oscuridad. «Sosténlo derecho, que no se acueste», gritó desde el pasillo. Rodrigo se sentó detrás de Gio, sosteniendo el pequeño cuerpo que luchaba por cada molécula de oxígeno. Podía sentir las costillas del niño vibrar con el esfuerzo. «Respira, hijo, por favor, respira», susurraba Rodrigo, llorando abiertamente. «Perdóname por no saber, perdóname». Los segundos se sintieron como horas. Leo, Teo y Nico lloraban en un rincón, abrazados, viendo a su hermano asfixiarse. Mariana regresó corriendo. Traía una pequeña mochila amarilla. La rasgó para abrirla, tirando vendas y curitas al suelo hasta encontrar lo que buscaba. Un inhalador azul y una cámara espaciadora de plástico. Aerocámara. «Luz aquí», ordenó. Rodrigo iluminó la boca de Gio. Mariana, con manos firmes y precisas de enfermera, agitó el frasco, lo insertó en la cámara y colocó la mascarilla sobre la nariz y boca del niño. «Escúchame, Gio», dijo ella con voz tranquila, hipnótica, contrastando con el caos. «Vamos a soplar la vela. 1, 2. Presionó el inhalador. «Respira hondo. Eso es. Aguanta», contaba ella, mirando el pecho del niño. Gio aspiró. El medicamento entró. Hubo un momento de silencio tenso. «Otra vez», dijo Mariana. Poco a poco, el silbido agónico comenzó a disminuir. El pecho de Gio dejó de hundirse con violencia.
El color volvió lentamente a sus mejillas. El niño tosió, lloró fuerte, un sonido maravilloso de pulmones llenándose de aire, y se dejó caer exhausto contra el pecho de su padre. Mariana se dejó caer sentada sobre sus talones, temblando. La adrenalina abandonaba su cuerpo, dejando paso al dolor de su brazo lesionado y al miedo retrospectivo. Rodrigo abrazó a Gio con una fuerza desesperada, enterrando la cara en el cabello sudado del niño. El corazón del pequeño latía contra el suyo, un ritmo que casi se había detenido por su ignorancia. Levantó la vista hacia Mariana. Ella estaba en el suelo, rodeada de envoltorios médicos, iluminada por el rayo de luz del celular que Rodrigo había dejado en el piso. Parecía un ángel de la guarda agotado. «No sabía dónde estaba», dijo Rodrigo, su voz rota por la vergüenza absoluta. «Si no estuvieras aquí, él estaría muerto». Mariana lo miró, y no hubo juicio en sus ojos esta vez, solo una tristeza compartida y un cansancio infinito. «Pero estoy aquí, Rodrigo», susurró ella. «Estamos aquí». Esa noche, con la tormenta rugiendo afuera y la casa en tinieblas, Rodrigo Valladares entendió que Mariana no era una empleada. Era el soporte vital de su familia. Y él, por primera vez, sintió un miedo aterrador, el miedo a qué pasaría el día que ella decidiera irse de verdad. No podía perderla, no solo por los niños, no podía perderla por él. La vulnerabilidad. El pitido rítmico y constante del monitor cardíaco en la suite privada del Hospital San Ángel era el único sonido que rompía el silencio de la madrugada. Gio dormía profundamente en la cama articulada, con una pequeña cánula de oxígeno en la nariz y el pecho subiendo y bajando con una regularidad hipnótica y tranquilizadora. Rodrigo estaba sentado en un sillón de cuero gris junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad reflejadas en el asfalto mojado. La tormenta había pasado, pero la devastación interna que sentía seguía intacta. No se había quitado la ropa húmeda, y su camisa de marca, ahora seca y arrugada, era un testimonio de la noche caótica que habían sobrevivido. La puerta de la habitación se abrió suavemente. Mariana entró con 2 vasos de café humeante. Su brazo izquierdo seguía en el cabestrillo, y bajo sus ojos azules había sombras oscuras de agotamiento, pero caminaba con esa resistencia silenciosa que parecía sostener el mundo entero. «El doctor dice que sus niveles de oxígeno son perfectos», susurró ella, dejando un vaso en la mesita al lado de Rodrigo. «Mañana a primera hora le darán el alta». Fue solo el susto. Rodrigo no tomó el café, ni siquiera se giró para mirarla. Sus ojos seguían fijos en su hijo dormido. «No fue solo un susto, Mariana», dijo él con la voz quebrada, tan baja que ella tuvo que acercarse para oírlo. «Casi se muere en mis brazos porque yo no sabía qué hacer. Soy su padre, se supone que debo protegerlo, y anoche fui más inútil que un mueble en esa casa». Mariana se sentó en el borde del sofá cama frente a él. No intentó endulzar la realidad con frases hechas. Sabía que Rodrigo necesitaba purgar esa culpa. «El pánico paraliza a cualquiera, Rodrigo. Incluso a los médicos», dijo ella suavemente. «Lo importante es que reaccionó. Me llamó. Lo sostuvo. No». Rodrigo se frotó la cara con las manos, un gesto de desesperación pura. «No es solo el pánico, es la ignorancia. No sabía dónde estaba el inhalador, porque nunca me he preocupado por saberlo. Llevo 3 años delegando la vida de mis hijos a extraños». Se giró finalmente hacia ella y Mariana vio que el hombre poderoso, el tiburón de los negocios, estaba llorando. Cuando Gio me miró, cuando se estaba asfixiando, vi sus ojos. Rodrigo tragó saliva, incapaz de continuar por un momento. Mariana esperó, respetando su dolor. «Tiene los ojos de Isabela», confesó él, pronunciando el nombre de su difunta esposa por primera vez en años frente a otra persona. «Los 4 los tienen, ese tono exacto de miel y verde».
Mariana asintió lentamente. Lo sé. He visto las fotos en el pasillo del servicio. Era hermosa. Cuando ella murió en el parto, Rodrigo cerró los ojos, transportado al peor día de su vida. Cuando me entregaron a 4 bebés llorando y me dijeron que ella se había ido, sentí que me ahogaba. Cada vez que los miraba, la veía a ella muriendo. Cada vez que lloraban, escuchaba el silencio que ella dejó. Se levantó del sillón, incapaz de quedarse quieto, caminando por la pequeña habitación de hospital como un animal enjaulado. Así que huí, admitió, con una brutalidad que cortaba el aire. No me fui de la casa, pero me fui de sus vidas. Me encerré en el trabajo, en las reuniones, en los viajes. Pensé que si les daba todo lo material, compensaría mi ausencia. Pensé que si no me encariñaba demasiado, no me dolería tanto si algo les pasaba. Se detuvo al pie de la cama de Gio, acariciando suavemente el pie del niño bajo la sábana. Qué estupidez, ¿verdad? Me alejé para no sufrir, y casi los pierdo por no estar cerca. Anoche entendí que el dinero no respira. El dinero no abre los pulmones de un niño. Mariana se levantó y se acercó a él. Quedaron uno al lado del otro, mirando al niño dormido. La barrera profesional, esa línea invisible entre patrón y empleada, se había disuelto bajo la lluvia y el miedo compartido. No puede cambiar el pasado, Rodrigo, dijo Mariana, girándose para mirarlo de frente. Pero anoche, en medio de esa oscuridad, usted no huyó. Se quedó. Sostuvo a su hijo mientras yo le daba el medicamento. Lloró con él. Eso es ser padre. Estar ahí cuando duele. Rodrigo levantó la vista y sus ojos se encontraron. En ese momento no había clases sociales, ni contratos, ni jerarquías. Solo había un hombre roto y la mujer que lo estaba ayudando a recomponerse pedazo a pedazo. Sin pensarlo, Rodrigo extendió su mano y tomó la mano derecha de Mariana. La mano sana, la que no tenía guantes de limpieza, la que tenía la piel áspera por el trabajo duro pero cálida por la vida. Gracias, susurró él, apretando sus dedos. Gracias por no rendirte con ellos, y gracias por no rendirte conmigo, aunque te di todas las razones para hacerlo. Mariana sintió una corriente eléctrica subir por su brazo. Su corazón, que había aprendido a blindarse contra los hombres ricos y arrogantes, latía desbocado. Rodrigo dio un paso imperceptible hacia ella. La atmósfera en la habitación cambió, cargándose de una tensión densa, magnética. Estaban tan cerca que ella podía oler la mezcla de su colonia cara y el olor metálico de la lluvia seca. Él bajó la mirada a los labios de ella, y por un segundo el tiempo se detuvo. Pero el momento se rompió con el sonido de la puerta abriéndose de golpe. «Señor Valladares». Una enfermera entró con un portapapeles, encendiendo la luz principal sin previo aviso. Rodrigo y Mariana se soltaron las manos como si quemaran, separándose bruscamente. «Solo venía a cambiar el suero», dijo la enfermera, ajena al abismo emocional que acababa de interrumpir. Rodrigo se aclaró la garganta, recuperando su máscara de frialdad, aunque sus orejas estaban rojas. «Sí, claro. Adelante», dijo él, dándole la espalda a Mariana para mirar por la ventana de nuevo. Mariana se abrazó a sí misma, sintiendo el frío repentino de la pérdida de contacto. Pero algo había cambiado irremediablemente. Ya no era solo la niñera, y él ya no era solo el jefe. Eran cómplices en la supervivencia de esa familia, y eso, en el mundo de Rodrigo Valladares, era mucho más peligroso que cualquier caída. La intrusa. 3 días después del incidente del hospital, la mansión Valladares parecía otra. El sol del mediodía entraba a raudales por los ventanales del comedor principal, un espacio que solía ser tan solemne como una catedral y que ahora era un campo de batalla de risas y espagueti. Era sábado. Según el contrato de Mariana, Rodrigo debía almorzar con los niños, y no solo estar presente, sino participar.
La mesa de caoba de 3 metros de largo, usualmente cubierta con manteles de lino blanco inmaculado, tenía ahora individuales de plástico con dibujos de superhéroes. En el centro no había arreglos florales minimalistas, sino una fuente gigante de pasta con salsa de tomate. Rodrigo, sentado en la cabecera, tenía una mancha roja en la manga de su camisa polo azul marino. No le importaba. Estaba intentando convencer a Teo de que el brócoli eran árboles mágicos de fuerza. Mariana estaba sentada a su derecha, ayudando a Nico a cortar su carne. Ya no llevaba el uniforme. Rodrigo le había prohibido usarlo después del accidente, insistiendo en que parte de la familia no usa uniforme. Llevaba una blusa sencilla de color crema y unos pantalones de tela, con el brazo aún en recuperación, pero mucho más móvil. «Papá, mira, soy un vampiro de salsa», gritó Leo mostrando los dientes rojos. Rodrigo se rió, una risa genuina que le arrugaba los ojos. «Terrorífico, hijo, pero límpiate antes de que...» El sonido pesado de la puerta principal abriéndose retumbó en el vestíbulo, seguido por el taconeo inconfundible y autoritario de unos zapatos de suela dura contra el mármol. No hubo anuncio por el intercomunicador. Quienquiera que fuese, tenía llaves y se sentía dueño del lugar. Las risas en la mesa se apagaron una por una. Los niños miraron hacia el arco de entrada del comedor con una mezcla de curiosidad y temor instintivo. En el umbral apareció una figura que parecía absorber la luz de la habitación. Doña Bernarda Valladares, la madre de Rodrigo, estaba parada allí como una estatua de juicio. Vestía un traje Chanel de tweed gris perla, un collar de perlas que costaba más que la casa de la infancia de Mariana, y sostenía un bolso de cocodrilo como si fuera un arma. Su cabello blanco estaba peinado en un casco perfecto de laca. Sus ojos grises, idénticos a los de Rodrigo, pero desprovistos de cualquier calidez reciente, barrieron la escena con un disgusto visceral. Miraron los individuales de plástico, miraron las caras sucias de los niños, y finalmente se detuvieron en Mariana, sentada a la derecha de su hijo, comiendo de la misma vajilla. «Madre», dijo Rodrigo, poniéndose de pie lentamente, limpiándose la boca con la servilleta. Su tono fue respetuoso, pero su cuerpo se tensó en modo de defensa. «No te esperábamos hasta el próximo mes». Evidentemente, la voz de doña Bernarda era suave, culta y venenosa. «Si hubiera sabido que habías convertido el comedor de tu abuelo en una guardería de barrio, habría llegado antes para evitar el desastre». Entró en la habitación, ignorando a sus nietos que la miraban con ojos grandes. Caminó directo hacia Mariana. Mariana sintió el impulso de levantarse, de hacer una reverencia, de volver a su lugar invisible de servicio. Sus músculos recordaban años de sumisión ante la clase alta, pero sintió la mirada de los niños sobre ella, y recordó la mano de Rodrigo en el hospital. Se quedó sentada, aunque dejó el tenedor sobre el plato. «Buenas tardes, señora Valladares», dijo Mariana con educación. Os Bernarda no le respondió. Se giró hacia Rodrigo, señalando a Mariana con un dedo manicurado. «Rodrigo, explícame por qué el servicio está sentado a la mesa. ¿Acaso no tenemos cocina? ¿O es que ahora permitimos que los empleados se crean dueños de la casa?» «Mariana no es solo una empleada, madre», dijo Rodrigo, su voz endureciéndose. «Ella cuida a mis hijos. Es parte de... Es una asalariada», cortó Bernarda con una risa despectiva. «Y por lo que veo en su ropa barata, una que se ha tomado demasiadas confianzas». Se inclinó ligeramente hacia Mariana, invadiendo su espacio personal. Olía a perfume francés antiguo y a frialdad. «Levántate, niña. Este lugar es para la familia, no para las niñeras que buscan ascender socialmente a través de la cama del patrón viudo». El insulto cayó como una bomba en la mesa. Mariana se puso roja de vergüenza e indignación. Los niños,
Aunque no entendían todas las palabras, captaron la agresión. «No le hables así a Nana», gritó Nico, golpeando la mesa con su cuchara. Bernarda miró al niño con desdén. «Y encima los tienes malcriados y salvajes. ¡Qué vergüenza, Rodrigo! Isabela se volvería a morir si viera en qué has convertido su legado». Rodrigo apretó los puños a los costados. Mencionar a Isabela era un golpe bajo, calculado para herirlo y controlarlo. «Basta, madre», advirtió Rodrigo, pero Bernarda no había terminado. Quería marcar territorio. Quería recordarles a todos quién tenía la sangre azul. Tomó su propia servilleta de lino de la mesa auxiliar y la dejó caer deliberadamente al suelo, justo a los pies de Mariana. «Si vas a estar aquí», dijo Bernarda mirando a Mariana, «al menos hazte útil. Se me cayó la servilleta. Recógela. Y luego vete a la cocina, que es donde perteneces. Quiero hablar con mi hijo sobre su falta de juicio». El silencio fue absoluto. Era una prueba de poder. Bernarda estaba apostando a que Mariana se quebraría, se agacharía y asumiría su rol de inferioridad, restaurando el orden natural de las cosas. Mariana miró la servilleta blanca en el suelo. Luego miró los zapatos de tacón de doña Bernarda. El corazón le martilleaba en el pecho. Podía agacharse, podía evitar el conflicto. Necesitaba el trabajo. Pero luego miró a Rodrigo. Él estaba pálido, a punto de explotar, pero paralizado por décadas de dominio materno. Y miró a los niños. 4 pares de ojos observando si su nana, su heroína, se dejaba pisotear. Si ella se agachaba ahora, les enseñaría que la dignidad tiene un precio. Mariana levantó la barbilla. Sus ojos azules brillaron con una determinación de acero. «No», dijo Mariana. Bernarda parpadeó como si la silla hubiera hablado. «¿Cómo dijiste?» «Dije que no», repitió Mariana, poniéndose de pie lentamente, irguiéndose en toda su estatura. No era alta, pero en ese momento parecía gigante. «Me pagan por cuidar, educar y amar a estos niños, señora. Me pagan por protegerlos de peligros físicos y emocionales. No me pagan por recoger sus desprecios del suelo. Si quiere su servilleta, tiene 2 manos perfectamente funcionales para levantarla usted misma». Doña Bernarda se quedó boquiabierta, su rostro pasando del pálido al rojo de la furia. Se giró hacia Rodrigo, esperando que él despidiera a la insolente de inmediato. «Rodrigo», siseó ella, «echa a esta mujer de mi casa ahora mismo, o te juro que...» Rodrigo miró a su madre, luego miró a Mariana, quien estaba de pie, temblando ligeramente pero sin retroceder 1 milímetro, y por primera vez en su vida Rodrigo vio la diferencia entre autoridad y fuerza real. Su madre tenía autoridad, Mariana tenía fuerza. Rodrigo dio un paso al frente, interponiéndose entre las 2 mujeres. «Esta no es tu casa, madre», dijo Rodrigo con una calma aterradora. «Es la mía. Y en mi mesa se sienta quien yo invito». Bernarda sintió el cambio de poder. Era tectónico. «¿Vas a elegir a una sirvienta antes que a tu propia sangre?», preguntó ella jugando su última carta. «Ella es la única madre que han conocido estos niños en 3 años», respondió Rodrigo, y su voz resonó con la verdad. «Si ella se va, nosotros nos vamos con ella, así que te sugiero que recojas tu servilleta o que te retires». Bernarda miró a su hijo como si fuera un desconocido. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con el cuchillo de la carne. La guerra civil en la familia Valladares acababa de comenzar, y el bando de Mariana acababa de ganar la primera batalla. Pero la mirada en los ojos de la anciana prometía que esto no se quedaría así. La defensa feroz. El comedor quedó sumido en un silencio sísmico. Las palabras de Rodrigo, «Ella es la única madre que han conocido», flotaban en el aire como polvo después de una demolición. Doña Bernarda Valladares no parpadeó, pero sus manos, enguantadas en piel fina alrededor del asa de su bolso de diseñador,
temblaron imperceptiblemente. Era la primera vez en 40 años que su hijo la desafiaba abiertamente, y peor aún, lo hacía por una mujer que ella consideraba insignificante. Bernarda miró la servilleta en el suelo, una mancha blanca sobre la alfombra persa oscura. No se agachó. Su orgullo era una estructura más rígida que cualquiera de los edificios que construía la familia. Levantó la vista hacia Rodrigo y en sus ojos grises no había arrepentimiento, solo una frialdad táctica, como un general evaluando una retirada temporal. «Has perdido la cabeza, Rodrigo», dijo ella con una voz tan baja y controlada que resultaba más aterradora que un grito. «Has dejado que la culpa por la muerte de Isabela te debilite. Estás confundiendo gratitud con lealtad y necesidad con amor». Su mirada se deslizó hacia Mariana como una cuchilla. «Y tú, niña, disfruta tu pequeña victoria, pero recuerda que las manchas de grasa nunca salen del todo de la seda. Nunca serás parte de esta familia. Solo eres un parche temporal en una herida que nunca sanará». Bernarda dio media vuelta, sus tacones resonando con un eco militar sobre el mármol. Al llegar al arco de la entrada, se detuvo sin girarse. «No volveré hasta que recuperes la cordura y el orden en esta casa. Y ten por seguro que el Consejo de Administración sabrá sobre tu inestabilidad emocional». La puerta principal se cerró con un golpe seco, definitivo. El sonido liberó la tensión acumulada en la habitación como si hubieran cortado un cable de acero. Rodrigo soltó el aire que había estado conteniendo en sus pulmones. Sus hombros, que habían estado cuadrados en posición de ataque, se relajaron ligeramente. Se giró inmediatamente hacia Mariana. Ella seguía de pie, pálida, con la barbilla aún alta, pero los ojos llenos de lágrimas contenidas. La dignidad la había mantenido firme, pero las palabras de Bernarda habían sido ácido puro sobre su autoestima. «Mariana, empezó Rodrigo, dando un paso hacia ella, pero antes de que pudiera disculparse, los 4 niños rompieron el dique. «¡Abuela mala!», gritó Teo, lanzando un pedazo de pan hacia la puerta por donde se había ido la anciana. «Papá rugió como un león», exclamó Nico, con los ojos brillantes de admiración, mirando a su padre como si fuera un superhéroe recién descubierto. «Le dijiste que Nana se queda». Los niños, con su radar emocional intacto, no entendían de clases sociales ni de herencias, pero entendían de protección. Corrieron hacia Rodrigo y se abrazaron a sus piernas. Por primera vez en 3 años buscaban refugio en él, no a pesar de él. Rodrigo bajó las manos y acarició las cabezas rubias de sus hijos, sintiendo el calor de su aceptación. Había defendido a su manada y la manada lo reconocía. Sin embargo, Mariana no se unió al abrazo grupal. Se alejó un paso, recogiendo discretamente la servilleta del suelo. «Mariana, deja eso», ordenó Rodrigo suavemente, tratando de acercarse a ella por encima de las cabezas de los niños. «No tienes que limpiar nada. Lo que dijo mi madre». «Ella tiene razón en una cosa, señor Valladares», interrumpió Mariana. Su voz sonaba frágil, rota. Levantó la vista y Rodrigo vio el dolor crudo en sus ojos azules. «Yo soy la empleada, y usted es el dueño de todo esto. Esa línea existe, aunque a veces juguemos a que no. Esa línea la borré yo hace 5 minutos», insistió Rodrigo con vehemencia. «Te defendí porque eres esencial para nosotros. ¿Porque soy qué?», preguntó ella, desafiándolo a decirlo. Rodrigo se quedó callado un segundo. Las palabras «la mujer que amo» se atascaron en su garganta. Demasiado grandes, demasiado repentinas, demasiado peligrosas. «Porque eres parte de la familia», terminó él, cobardemente seguro. Mariana sonrió con tristeza, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «La familia no se paga con un cheque cada quincena, Rodrigo. La familia
No se puede despedir. Dejó la servilleta sobre la mesa con una suavidad deliberada. Permiso. Tengo que revisar que Gio se tome su medicina de la tarde. Salió del comedor con la cabeza alta, pero Rodrigo notó cómo sus hombros se hundían en cuanto cruzó el umbral, como si el peso de la realidad hubiera caído sobre ella de golpe. Los niños miraron a su padre, confundidos por la partida de su nana. —¿Nana está triste? —preguntó Leo. Rodrigo se agachó a la altura de sus hijos. —Nana está herida, campeones. Y a veces las palabras duelen más que caerse de una torre de juguetes. —¿La vas a curar? —preguntó Nico con la lógica simple de un niño. Rodrigo miró hacia el pasillo vacío por donde se había ido Mariana. —Voy a intentarlo, hijo. Voy a intentarlo con todas mis fuerzas. Esa tarde, la casa se sintió extraña. Bernarda se había ido, pero su veneno se había quedado. Rodrigo intentó trabajar en su despacho, pero no podía concentrarse. Las palabras de su madre, cazafortunas, ascender socialmente, le resonaban. Sabía que no eran verdad. Mariana había rechazado su dinero cuando la despidió. Mariana trabajaba en un puesto de tacos con un brazo roto antes que pedir limosna. Pero sabía que Mariana, en su orgullo humilde, se sentiría sucia por la acusación. A las 8 de la noche, después de acostar a los niños, una tarea que ahora hacían juntos, él leyendo el cuento y ella arropándolos, Rodrigo buscó a Mariana para hablar. No la encontró en la cocina, no la encontró en la sala de estar. Subió al tercer piso, donde estaban las habitaciones del personal. La puerta de Mariana estaba entreabierta. Rodrigo levantó la mano para tocar, pero se detuvo al ver el interior. Sobre la cama sencilla, una maleta vieja y desgastada estaba abierta. Mariana estaba doblando su ropa con movimientos mecánicos, llorando en silencio. No eran sollozos dramáticos, eran lágrimas de resignación. Estaba empacando sus pocas pertenencias. Los jeans gastados, las fotos de sus padres en un marco barato y un dibujo que los niños le habían hecho. El corazón de Rodrigo se detuvo. El miedo que sintió no fue como el del accidente en la piscina, ni como el del ataque de asma. Fue un miedo frío, de vacío eterno. Si ella se iba ahora, no habría vuelta atrás. —¿Qué estás haciendo? —preguntó Rodrigo desde la puerta. Su voz sonó más acusatoria de lo que pretendía, producto del pánico. Mariana dio un salto y se limpió la cara rápidamente. —Señor Valladares, no lo oí llegar. Te hice una pregunta. ¿Qué es esa maleta? —Es lo mejor —dijo ella cerrando el cierre de la maleta con dificultad debido a su brazo en recuperación. Su madre tiene razón. Mi presencia aquí está causando una guerra entre ustedes. No voy a ser la razón por la que usted pierda el apoyo de su familia o su posición en la empresa. Me importa un bledo la empresa, explotó Rodrigo, entrando en la habitación. El espacio era pequeño, íntimo, y su presencia lo llenó por completo. ¿Crees que me importa lo que diga la sociedad? Me importan mis hijos. Me importas tú. Hoy me defendió, dijo Mariana enfrentándolo. Y se lo agradezco. Fue hermoso. Pero mañana será otro día, y pasado mañana otro. Y la gente hablará. Dirán que la niñera se aprovechó del viudo triste. Dirán que soy una interesada, y eventualmente usted empezará a creerles, o sus hijos escucharán esos rumores. No quiero que me miren con vergüenza. Jamás te mirarán con vergüenza. Rodrigo la agarró por los hombros, olvidando las distancias, olvidando todo. Te miran con adoración, Mariana. Eres su mundo, pero no soy su madre, susurró ella, y la vulnerabilidad en su voz lo destrozó. Y no soy su esposa, Rodrigo. Estoy en medio de la nada. Los amo como si fueran míos, pero no tengo ningún derecho sobre ellos. Si me quedo, me voy a enamorar más de ellos, de esta vida, de usted. Se tapó la boca, dándose cuenta de lo que acababa de confesar.
El silencio se hizo espeso. Rodrigo la miró, aturdido y esperanzado. ¿De mí?, preguntó él en un susurro. Mariana bajó la mirada, derrotada. Tengo que irme. Es lo único sensato. Por favor, déjeme ir antes de que esto sea más difícil. Tomó el asa de la maleta y trató de pasar por su lado. El miedo a perderla. Mariana intentó dar un paso hacia el pasillo, arrastrando su vida en esa maleta vieja, pero Rodrigo no se movió. Bloqueaba el marco de la puerta como una columna de granito. Sin embargo, no fue la fuerza física de Rodrigo lo que la detuvo. Fue un sonido suave de pies descalzos corriendo por la madera del pasillo. «Nana». La voz de Nico rompió la burbuja de tensión adulta. Mariana se congeló. Rodrigo giró la cabeza. Allí estaban, los cuatro, en pijamas de dinosaurios, con el cabello revuelto y los ojos muy abiertos. No deberían estar despiertos, deberían estar soñando. Pero el instinto de los niños para detectar la separación es infalible. Habían sentido el movimiento, la energía de despedida flotando en la casa. Vieron la maleta. Vieron a Mariana con su ropa de calle, no con el pijama. Y entendieron. ¡No! El grito de Leo fue desgarrador. No corrieron hacia ella para abrazarla esta vez. Hicieron algo que dejó a Rodrigo y a Mariana sin aliento. Los cuatro niños corrieron hacia la puerta de la habitación y se sentaron en el suelo, hombro con hombro, cruzando los brazos y las piernas. Formaron una barricada humana, una muralla de 80 centímetros de altura hecha de voluntad infantil inquebrantable. «No sales», dijo Teo, frunciendo el ceño con una seriedad que lo hacía parecer una copia miniatura de su abuela Bernarda, pero usada para el bien. «Nadie sale». «Si Nana se va, nosotros nos vamos», declaró Gio, agarrando el tobillo de Mariana con fuerza. Mariana soltó la maleta. Las lágrimas brotaron de nuevo, incontenibles. «Niños, por favor, tienen que ir a la cama. Nana tiene que ir a visitar a su familia». «Mentira», gritó Nico. «Vas a donde los tacos y no vas a volver, como mamá. Mamá se fue al cielo y no volvió». La mención de la madre muerta fue un golpe directo al corazón de Rodrigo. Vio el trauma de sus hijos expuesto en carne viva. Para ellos, cualquier despedida era una muerte. Cualquier adiós era un abandono eterno. Rodrigo miró a Mariana. Ella estaba destrozada, cubriéndose la cara con las manos, incapaz de soportar el dolor que les estaba causando. En ese momento, Rodrigo supo que no había opción. No había negociación. No había miedo al «qué dirán» que valiera la pena comparado con el terror de ver a sus hijos sufrir de nuevo. Y se dio cuenta de algo más. Él tenía el mismo miedo que Nico. Si ella cruzaba esa puerta, él volvería a la oscuridad. Volvería al despacho frío, al whisky solitario, a la vida en gris. Mariana era el color. Mariana era el aire. Rodrigo caminó hacia la barricada de niños. Se sentó en el suelo con ellos. Ahora eran 5 en la barrera. Mariana bajó las manos, sorprendida. «¿Qué hace, señor?» «Rodrigo», corrigió él desde el suelo. «Me llamo Rodrigo, y si tú te vas, yo también me voy. No sé a dónde, tal vez a vender tacos contigo, porque esta casa sin ti es solo un montón de ladrillos caros». Los niños miraron a su padre, asombrados. ¿Papá se iba a escapar también? Mariana. Rodrigo levantó la vista hacia ella desde su posición inferior, una inversión total de poder. Dijiste que tenías miedo de enamorarte más. Dijiste que no tenías derechos sobre ellos. Se puso de pie lentamente, pasando por encima de las piernas de sus hijos con cuidado, y se acercó a ella. Tomó la maleta de su mano y la lanzó suavemente hacia el interior del armario. No tienes derechos laborales sobre ellos, es cierto, pero tienes derechos emocionales. Te los has ganado con cada lágrima, con cada risa,
con cada vez que les salvaste la vida, literal y metafóricamente. Rodrigo tomó las manos de Mariana. Ella temblaba. Y sobre lo otro, sobre el miedo a lo que siento, Rodrigo respiró hondo. Estaba al borde del precipicio y decidió saltar. Mi madre dijo que eras una cazafortunas. Se equivocó. Tú eres la fortuna. Tú eres lo único valioso que ha entrado en esta casa en años. Yo soy el pobre diablo que tiene que rogarte que te quedes. Acarició la mejilla de ella con el pulgar, borrando una lágrima. No te vayas por miedo a lo que siento. Quédate y descúbrelo. Mariana lo miró. Vio en sus ojos la verdad desnuda. Vio al hombre, no al millonario. Y vio el amor que él mismo apenas estaba empezando a comprender. ¿Y si sale mal?, susurró ella, con el miedo lógico de quien tiene mucho que perder. ¿Y si un día se cansa de jugar a la familia feliz y vuelve a ser el arquitecto frío? Entonces tendrás a 4 guardaespaldas muy feroces y a un ex jefe arrepentido rogando a tu puerta, dijo él, esbozando una media sonrisa. Miraron hacia abajo. Los cuatrillizos seguían sentados en fila, vigilantes, con los brazos cruzados, observando la escena romántica con sospecha táctica. ¿Ya se quedan?, preguntó Teo impaciente. ¿Hay beso o no hay beso?, preguntó Leo, tapándose los ojos con los dedos, pero mirando a través de ellos. Mariana soltó una risa húmeda, una mezcla de sollozo y alegría. La tensión se rompió. Miró a Rodrigo y asintió levemente. «Me quedo», dijo ella, «pero la maleta se queda empacada en el armario, por si acaso olvida su promesa de llegar a las 6. «Nunca», prometió Rodrigo. Y por primera vez en su vida supo que era una promesa que cumpliría hasta el día de su muerte. Se inclinó hacia ella. No la besó con pasión de película, no todavía. Le dio un beso suave en la frente, un sello de pacto, de respeto y de devoción absoluta. «A la cama, soldados», ordenó Rodrigo a los niños con una voz fingidamente severa pero llena de cariño. La misión, salvar a Nana, ha sido un éxito. Los niños vitorearon, rompiendo la formación y saltando sobre la cama de Mariana, convirtiendo el momento dramático en una guerra de almohadas. Rodrigo y Mariana se miraron en medio del caos de plumas y risas. Sabían que el camino no sería fácil. Bernarda volvería, la sociedad juzgaría, pero mientras tuvieran esa fortaleza caótica y ruidosa, nada podría derrumbarlos. Sin embargo, Rodrigo tenía un plan más. Un gesto final para asegurar que Mariana nunca más se sintiera una intrusa en su propio hogar, y lo ejecutaría a la mañana siguiente, bajo la lluvia o bajo el sol. «Mañana», le susurró al oído mientras ella atrapaba a Nico en el aire. «Mañana construiremos algo nuevo, y esta vez los cimientos serán indestructibles. La nueva fortaleza final». El amanecer después de la tormenta llegó con una claridad cegadora, como si el cielo mismo hubiera sido lavado de toda culpa. Mariana abrió los ojos en su pequeña habitación, desorientada por un segundo. El silencio era absoluto. No había truenos, no había gritos, no había el sonido de una maleta cerrándose. Se incorporó de golpe, con el corazón acelerado, temiendo que la noche anterior, la barricada de los niños, la confesión de Rodrigo, la promesa, hubiera sido una alucinación inducida por el agotamiento y el dolor de su brazo. Bajó las escaleras corriendo, aún en bata, con el cabello suelto cayendo sobre sus hombros. La casa estaba vacía, la cocina estaba fría y sin usar. El pánico comenzó a subir por su garganta. ¿Se habían ido? ¿Se había arrepentido Rodrigo con la luz del día, dándose cuenta de la locura que significaba comprometerse con la niñera? Entonces escuchó el ruido. No era el sonido de juguetes cayendo, ni de gritos de peligro. Era el sonido rítmico, constante y poderoso de un martillo golpeando madera, mezclado con el zumbido eléctrico de un taladro,
y, por encima de todo, las risas histéricas de 4 niños. Mariana corrió hacia las puertas francesas del jardín y se detuvo en seco, llevándose una mano a la boca para ahogar un sollozo de pura incredulidad. El jardín de la mansión Valladares, ese espacio de revista de arquitectura que antes era estéril, peligroso y prohibido, había desaparecido. En su lugar había un sitio de construcción caótico y maravilloso. Rodrigo estaba allí, pero no era el Rodrigo de traje impecable y zapatos italianos. Vestía unos vaqueros viejos manchados de tierra, una camiseta blanca empapada en sudor pegada a su torso, y tenía un cinturón de herramientas ajustado a la cintura. Estaba arrodillado en el césped, midiendo tablones de madera de cedro. A su alrededor, Leo, Teo, Nico y Gio llevaban cascos de construcción de plástico amarillo, que Rodrigo debía haber mandado comprar de urgencia al amanecer, y ayudaban transportando tornillos de plástico y golpeando el suelo con martillos de juguete. «¡Más clavos, equipo!», gritó Rodrigo, secándose el sudor de la frente con el antebrazo. «Necesitamos reforzar la torre sur antes de que llegue la reina». «¡Aquí están, jefe papá!», gritó Gio, corriendo con un balde lleno de bloques de madera, respirando perfectamente, sin rastro del asma de la noche anterior. Mariana dio un paso hacia el exterior, sintiendo el pasto húmedo bajo sus pies descalzos. La estructura que estaban construyendo no era una pila precaria de basura como la que casi mata a Nico. Era una estructura sólida, diseñada por un arquitecto de clase mundial. Rodrigo había usado su talento, ese que usaba para rascacielos corporativos, para diseñar un fuerte de juegos para sus hijos. Había bases de concreto ancladas al suelo. Había barandillas de seguridad redondeadas y lijadas. Había una red de escalada profesional bajo la estructura para amortiguar cualquier caída. Rodrigo levantó la vista y la vio. Dejó el martillo en el suelo y se puso de pie. El sol de la mañana le daba en la cara, iluminando una sonrisa que Mariana nunca había visto. Relajada, cansada, pero infinitamente feliz. «Buenos días, Su Majestad», dijo él, haciendo una reverencia teatral. Los niños se giraron y corrieron hacia ella, pero esta vez Rodrigo los detuvo con un silbido. «¡Alto ahí, tropa!», ordenó. «La reina no puede entrar al sitio de construcción sin el equipo de seguridad adecuado». Rodrigo caminó hacia Mariana, acortando la distancia que los había separado social y emocionalmente durante años. Se detuvo frente a ella, oliendo a madera cortada y a hombre trabajador. «Pensé que te habías ido», susurró Mariana, con los ojos llenos de lágrimas. «Te dije que nunca», respondió él con voz grave. «Anoche prometí que construiríamos algo nuevo, y los Valladares cumplimos nuestras promesas. Bueno, el nuevo Valladares las cumple». Él le tendió un casco amarillo, pero no era de juguete. Era un casco real, pintado de amarillo brillante, con la palabra «mamá», escrita con marcador permanente en el frente, en la letra temblorosa de Rodrigo, imitando la caligrafía de un niño. Mariana miró la palabra. El aire se le escapó de los pulmones. «Rodrigo, yo no puedo...» «Eso dice... es lo que eres», la interrumpió él tomándola de la mano sana. «No biológicamente, pero en cada forma que importa. Tú los salvaste. Tú los criaste. Tú me enseñaste a mí cómo ser padre. Este fuerte...» señaló la estructura de madera detrás de él. «Tiene cimientos profundos. No se va a caer. Y nosotros tampoco». Llevó a Mariana hacia la estructura. Los niños saltaban alrededor de ellos. «Mira», dijo Rodrigo, señalando un plano extendido sobre una mesa de picnic. «He rediseñado el jardín. Vamos a poner una cerca de cristal templado alrededor de la piscina, imposible de escalar. Vamos a quitar las plantas venenosas que mi madre plantó y poner árboles frutales. Y aquí...» señaló el punto más alto del fuerte de madera. «Aquí está el mirador». «¿El mirador?», preguntó ella.
para que estén cerca del cielo, dijo Rodrigo, su voz quebrándose ligeramente, para que saluden a Isabela, pero con una barandilla de seguridad de 1,5 metros, porque quiero que miren al cielo, pero quiero que se queden aquí, en la tierra, con nosotros. Mariana rompió a llorar, pero eran lágrimas de sanación. Rodrigo la abrazó, manchando su bata limpia con el polvo de la construcción, y a ella no le importó en absoluto. «Hay una cosa más», dijo Rodrigo separándose un poco. Metió la mano en el bolsillo sucio de sus jeans. Los niños se quedaron en silencio absoluto, sabiendo que venía el gran momento del plan secreto que su padre les había explicado mientras desayunaban cereales a las 6 de la mañana. Rodrigo no sacó una caja de terciopelo. Sacó un bloque de construcción de madera pequeño, cúbico. «La vida con nosotros no va a ser perfecta, Mariana», dijo él, jugando con el bloque en sus dedos. «Mi madre va a volver con abogados. La sociedad va a murmurar. Yo voy a tener días malos donde querré esconderme en el trabajo. Los niños van a tener fiebre, berrinches y crisis». Se arrodilló en el césped, no como un súbdito, sino como un hombre que pide un compañero de equipo. «Pero si estás dispuesta a ayudarme a poner ladrillo tras ladrillo, día tras día». Rodrigo abrió el bloque de madera que estaba hueco. Dentro brillaba un anillo. No era un diamante ostentoso de trofeo. Era una banda de oro blanco entrelazada, fuerte, sencilla, eterna. «Si estás dispuesta a ser la arquitecta de esta familia junto conmigo, te prometo que nunca más tendrás que empacar esa maleta. Mariana Cortés, ¿te casarías con este idiota reformado y con sus 4 clones?» Mariana miró a Rodrigo, miró a Leo, Teo, Nico y Gio, que contenían la respiración con los ojos desorbitados. «Di que sí, nana», susurró Nico. «Papá prometió que si dices que sí, compramos un perro». La risa de Mariana estalló entre las lágrimas. «¡Nico! ¡Arruinaste el momento romántico!». Rodrigo se rió, escondiendo la cara en sus manos por un segundo antes de volver a mirarla con esperanza pura. «Sí», dijo Mariana, arrodillándose frente a él para estar a su altura, ignorando el dolor de su brazo, ignorando todo excepto el amor que tenía enfrente. «Sí, acepto. Acepto al idiota, a los clones y al perro». Rodrigo le puso el anillo. Encajaba perfectamente. El jardín estalló en gritos de júbilo. Los niños se lanzaron sobre ellos, creando una montaña humana de abrazos, besos y cascos amarillos chocando. «¡Tenemos mamá! ¡Tenemos mamá!», cantaban los cuatrillizos, bailando alrededor de la pareja arrodillada. Epílogo. 6 meses después, la cámara se abre en una toma amplia y cinematográfica, llena de luz dorada de atardecer. La piscina está protegida por una elegante barrera invisible de cristal. El jardín es un paraíso verde y seguro. Al fondo, la estructura de madera terminada se alza majestuosa, un castillo real con banderas de colores ondeando al viento. En el centro del césped, la música clásica de Tchaikovsky suena desde unos altavoces ocultos. Mariana, vestida no con uniforme, sino con un vestido de verano ligero y vaporoso, baila ballet con una gracia natural. Su brazo está completamente curado. Frente a ella, los 4 niños, vestidos con trajes de príncipes, camisas blancas y pantalones cortos, intentan imitar sus movimientos, levantando los brazos y girando torpemente, cayéndose y riendo. La cámara hace un paneo hacia las puertas de la casa. Rodrigo sale, lleva un traje de negocios, acaba de llegar del trabajo, pero no se detiene a mirar el reloj. No saca el teléfono, se quita el saco y lo tira sobre una silla. Se afloja la corbata mientras camina hacia ellos. Su rostro no tiene la expresión severa y sorprendida del principio de nuestra historia. Tiene una expresión de pura devoción. Se acerca al grupo de bailarines. Mariana lo ve y le extiende la mano, invitándolo a entrar en la danza. «Llegas a tiempo», dice ella sonriendo.
Siempre llego a tiempo para lo importante, responde él. Rodrigo toma la mano de su esposa y con una torpeza encantadora intenta hacer una pirueta. Los niños se ríen y aplauden. Él levanta a Nico en sus brazos y lo eleva hacia el cielo, girando con él. La imagen se congela en ese momento. El millonario, la ex niñera y los 4 niños, todos riendo, bañados por la luz del sol, formando una familia indestructible forjada no por la sangre, sino por el amor valiente de una mujer que se atrevió a quedarse. Fin. Suscríbete para más historias que tocan el corazón y recuerda, la verdadera riqueza no está en el banco, sino en quienes te esperan en casa.